¿Qué es lo que veíamos nosotros como cosa común o algo común? Los caudillos militares. ¿Por qué dice usted caudillos militares? Son líderes que pelearon en la guerra de independencia. Es indudable que muchos de ellos ofrendaron incluso su vida en plena lucha y los que no murieron asumieron el control del Perú después de la guerra de independencia. Ahí tenemos algunas imágenes alusivas al tema. Entonces, ¿qué podemos notar nosotros ahora? Notamos, por ejemplo, el aspecto que tenía el Perú al comenzar su república. Mire usted este mapa. ¿Se da cuenta? El Perú tenía ese aspecto al comenzar su república. ¿Por qué ya no es así? ¿Qué pasó? Si tú miras el mapa que está acá, esto es en la época de la Confederación Peruana-Boliviana y también tenía ese aspecto. ¿Qué le parece? Ahora vamos a estudiar qué va a ocurrir incluso con estas cosas como por ejemplo los límites. ¿Qué hay en cuanto a los personajes que empezaron esta etapa? Tenemos a José Lamar, ¿no? José Lamar, Agustín Gamarra, Felipe Santiago Salaverry, el señor Santa Cruz con la Confederación Peruana Boliviana. El tema de hoy va a estar interesante y veremos algunas características. En primer término, surge el denominado primer militarismo. Hay que reconocer que los que pelearon en la guerra de independencia, sí les fue bien. Ellos lograron la libertad, pero ahora tenían una responsabilidad. ¿Cederían el mando a los civiles para que gobiernen el Perú? ¿Los militares se subordinarían a los civiles? Ejemplo, el Congreso de la República. ¿Permitirían que el Congreso designe un presidente elegido? Porque si es una república, en una república se elige al gobernante. ¿Qué decimos sobre eso? La respuesta es no. Los militares usaron su prestigio y su fuerza para imponerse. Ellos decidieron asumir el control del Perú. ¿Qué podía hacer la clase civil? Literalmente nada, porque los militares, a través de su imponente fuerza, asumieron el control del Perú. ¿Qué decían ellos? Nosotros liberamos el Perú. Nosotros nos vamos a encargar de estructurarlo y organizarlo. Por otro lado, la clase civil estaba dividida. Repito, la clase civil estaba dividida. Entonces, al estar dividida, no podía, ojo, la clase civil no podía asumir el control. Muy bien, entonces cuando comienza la República, comenzó el primer militarismo o los llamados caudillos militares. Otro detalle, se mantiene el yanaconaje y la esclavitud. Una pregunta muy importante es, ¿qué cambios se producen con la independencia? ¿La independencia significó inmediata libertad para los esclavos? La respuesta es no. ¿Por qué, profesor? Porque si bien es cierto ya no estaban los españoles peninsulares, ahora quedaban sus hijos, los criollos. Y los criollos heredaron de sus padres inmensas tierras, inmensas haciendas, heredaron sus esclavos y muchos tenían mucha servidumbre, pero indígena. Y a eso le llamamos yanaconaje. Yanaconaje tiene que ver con indígenas sirvientes en las haciendas, o puedes decirlo de otra manera, siervos agrícolas. Profesor, espérese un instante. ¿Usted me quiere decir que cuando se logró la independencia, no significó que de inmediato todos los peruanos eran libres y por lo tanto la respuesta lamentablemente es no? El yanacona, sirviente, siguió siendo sirviente. El esclavo, descendiente de africanos, siguió siendo esclavo. Y en cuanto a la economía, se mantiene la estructura fiscal. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, en la época del virreinato en la colonia, se cobraba impuesto de aduana, se siguió cobrando, pero algo importante, uno de los ingresos que tenía España o la colonia era el tributo indígena. ¿Qué cosa? Sí, al poblador peruano autóctono andino
le cobraban tributo por ser indio. Durante siglos, porque el virreinato duró siglos. ¿Cómo que siglos? De 1542 a 1824, mi estudiante, ¿son varios siglos o no? De 1542, que se crea el virreinato, hasta 1824, independencia, batalla de Ayacucho. Entonces, durante siglos al indígena le cobraron tributo, que en el fondo era un tributo racista, discriminador. ¿Por qué? ¿Por qué me cobra tributo? Ah, porque yo soy tu conquistador. Y como soy tu conquistador, tú le debes tributo a tu rey. Imagínate. Y yo tengo una pregunta. Habiendo logrado Perú su independencia, ¿se seguía pagando tributo? La respuesta es sí. Entonces, profesor, cuando empezó nuestra vida independiente, muy pocas cosas cambiaron, así como lo escucha. Por el norte, nuestro límite era con la Gran Colombia. Mire el mapa. Esta zona de acá, la Gran Colombia. ¿No? ¿Qué era la Gran Colombia? Aquellos países que Simón Bolívar liberó. Colombia, Venezuela, Ecuador. Eso era la Gran Colombia, ¿sí o no? Entonces, Perú, por el norte, limitaba con la Gran Colombia. Por el sur, nuestro límite era con Bolivia. Mira, ve. Cuando se crea Bolivia, tú debes recordar, cuando se crea Bolivia, su primer gobernante fue Sucre, ¿o no? Sucre, claro que sí. ¿Y por qué Simón Bolívar puso a Sucre ahí? No podía liberarlo a Bolivia y bueno, pues que los bolivianos se cojan su gobernante, ¿no? Es que ese no era el propósito. Según Bolívar, tenía que ayudarlos a que se organicen, se estructuren como república. Según Bolívar. Pero la verdad, no era tanto el punto, ¿ah? ¿No será que Bolívar quería tener el control del sur y para eso lo puso a Sucre? No, profesor, no hay que ser mal pensado, no diga eso. Bueno, bueno. Por el este, Perú limitaba con, mira, acá está el Imperio y el Brasil. ¿Cuáles eran los límites del Perú al comenzar la República? Pregunta clásica. Por el norte la Gran Colombia, por el sur Bolivia, por el oeste el Pacífico y por el este el Imperio y el Brasil. Así se llamaba antes, ¿no, profe? Así se llamaba antes. Había sido dominio de los portugueses, ¿no? Dominio de los portugueses, claro que sí. Y aún así, el mapa del Perú después va a tener cambios, ¿no? Acá, por ejemplo, en la parte superior, ¿acaso no es como una crestita de gallo y una boquita tiene acá? ¿Sí o no? ¿Qué pasó con todo esto, profe? En la República va a ocurrir, ya, en la República. Veamos. José de la Mar. Ojo con esto. José de la Mar. Él es el llamado ejecutivo débil. Es que en el Perú no había grupos o partidos políticos, digamos. O sea, en esa época, amigo, tú no hablabas de partidos, pero eso no significa que no había tendencias políticas. Es que en el mundo había surgido algunas ideologías como el liberalismo, el conservadurismo, ¿no? Los conservadores. Sí, también había surgido las ideas anarquistas, pero lo que más había en el Perú eran liberales y conservadores. ¿Ya? O sea, en el Congreso de la República, imagínate el Congreso. Ya, en el Congreso de la República, la mayoría, escucha, la mayoría, se dice que eran pues liberales, ¿no? Porque cuando comenzó la República, los llamados liberales eran dirigidos por el presidente del Congreso. Y el presidente del Congreso se llamaba Francisco Javier de Luna Pizarro. ¿Qué hizo el Congreso? El Congreso en su mayoría tenía liberales. El presidente era elegido, pero elegido por el Congreso. ¿De acuerdo? No, no es como ahora, ¿no? Ahora, profesor, la gente va a votar. No, ahora, antes no, amigo. Cuando nuestra república empezó, el Congreso promovió que sí haya candidatos, y hubo candidatos.
Los conservadores proponen a Santa Cruz, los liberales ponen a la mar y los liberales consiguen que la mar se imponga. O sea, en todo caso fue elegido, pero entre los congresistas. ¿Entiendes o no? Ya. Pero fue elegido, profe. Pero en esa época era así. Pero a José de la Mar le conocen en la historia como el ejecutivo débil. ¿Por qué débil? Lo que ocurre es que él era dominado, controlado por el Congreso. Los liberales lo controlaban. ¿Me entiendes o no? ¿Por qué los liberales estaban apurados a proponer a este militar como presidente? Es que ya lo conocían. ¿Acaso tú te has olvidado que cuando se fue San Martín se establece el Congreso y se establece una junta gubernativa de 3 personas? Perú ya había tenido una junta gubernativa de 3 personas. El triunvirato también le decían. Había estado Lamar, Salazar y Felipe Antonio Alvarado. O sea que Lamar ya era un viejo conocido para ellos. Muy bien. ¿Cuáles son los puntos a tomar en cuenta de José de Lamar? 1. Es el primer presidente constitucional. O sea, fue elegido bajo una constitución. Profe, yo no quiero confundirme, pero yo sé que usted me va a ayudar a recordar. A ver, usted me dijo la semana pasada que el primer presidente fue Rivagüero. Profe, ¿qué está pasando? Espérate, pues. Rivagüero sí fue el primer presidente, pero no era constitucional, porque Rivagüero ni fue designado por el Congreso, ni había constitución. Además, Rivagüero llegó por un golpe de Estado llamado motín Balconcillo. ¿Entiendes o no? ¿Quién es el primer presidente constitucional? José de la Mar. Y precisamente cuando él gobernó se aprueba la tercera constitución. La constitución de 1828 llamada Constitución Madre. Para esto se va a producir la sublevación de los iquichanos. Y se produce la intervención peruana en Bolivia también. Vamos por partes. Iquichanos. Iquicha es un pueblito en la zona de Ayacucho. Claro, Iquicha existe, por supuesto, en la zona ayacuchana, Huanta. Los iquichanos eran, sí, campesinos que tenían un reclamo, una protesta. Ellos decían, cuando España nos gobernaba, pagábamos tributo, y ahora que Perú ha sido libre, ¿por qué seguimos pagando tributo? Decían ellos. Si el Perú ya es libre, deberían eliminar el tributo. Además, muchos de nosotros, dijeron los campesinos, seguimos siendo sirvientes. ¿Por qué, pues, si el Perú ya es libre? Y es más, nosotros hemos peleado en esas últimas batallas. Hemos peleado en Junín, hemos peleado en Ayacucho, pero el gobierno le dijo, miren, el tributo se tiene que seguir cobrando porque lamentablemente no hay muchos recursos. Entonces, mientras el Perú no se pueda estabilizar económicamente con un buen presupuesto, se les va a seguir cobrando. ¿Qué cosa? Dijeron ellos. ¿Dónde va a ocurrir el problema? El problema es cuando empezaron a radicalizarse, empezaron a decir, bueno, pues, si nos van a seguir cobrando ese tributo y todo eso, y aquí sí hay que reconocer que cometieron un error. Empezaron a decir, en ese caso queremos que España nos gobierne. Pues, preferimos que nos gobierne España. Es más, ¡viva el rey! ¡Oh, Dios mío! Empezaron a decir, preferimos que España nos gobierne. No queremos esta república. Uy. Lamentablemente no terminó bien. El gobierno mandó las fuerzas del orden y los iquichanos, muchos de ellos irán a la cárcel, serán arrestados, ¿no? Algunos libros a veces dicen sublevación realista de los iquichanos. ¿Cómo que sublevación realista? Porque estaban a favor del rey de España. Pero hay que tener cuidado, hay que explicar las cosas. Los iquichanos eran bien peruanos y pelearon en Junín, Ayacucho.
Bien, peruanos. Lo que ocurre es que estaban indignados, molestos, porque decían, no entendemos. Si ya el Perú es libre e independiente, ¿por qué seguimos pagando tributo? Y la respuesta de que como no hay mucho presupuesto, el Perú tiene que seguir cobrando. Y en ese caso, ¿por qué no le cobraba a todos? ¿Por qué no pagaban los llamados aristócratas criollos que tenían muchas tierras? Normalmente suele ocurrir que en muchas sociedades donde hay cierta nobleza, profesor, pero en esta época no se podía ver nobleza, profesor, porque era república. ¿Cómo usted va a decir que había nobleza? Sí, pero eran los descendientes de los españoles, eran los criollos, que habían heredado todas esas tierras, todos esos bienes, y conservaban sus grandes apellidos, ¿no? De sus ancestros. Bueno, al final se acabó la sublevación de los iquichanos. Resulta que las tropas peruanas deciden intervenir en Bolivia. ¿Cómo es eso, profesor? Explíqueme. Los militares peruanos eran dirigidos por Agustín Gamarra. Agustín Gamarra, que había sido importante en la batalla de Ayacucho, no vio con buenos ojos la presencia de Sucre en Bolivia. A Gamarra le causaba muy mala espina que Bolívar lo haya puesto a Sucre como presidente de Bolivia. Se consideraba ahora, cuando ya Sucre gobernaba Bolivia, se dice que Bolivia empezó a tener ciertos tratos comerciales, de cooperación, pero con la zona sur del Perú. ¿Qué zona, profesor? Puno, Tacna, Arequipa, Cusco. ¿Por qué Bolivia con Sucre estaban teniendo tantos lazos comerciales de cooperación? Profe, ¿pero qué tiene eso de malo? Se trata de una cooperación mutua comercial. Y si detrás de eso había otras intenciones, si es que de repente en el fondo Bolivia quería, o Sucre mejor, anexarse al sur del Perú, pues, profe, pero ¿por qué ese mal pensado, profesor? No, no hay que pensar así, ¿ah? Bueno, pero Sucre nunca imaginó que Gamarra se había percatado de eso. Gamarra dijo, no será que Bolívar y Sucre nos quieren arrebatar el sur, así que Gamarra se anticipa, se adelanta a los hechos e interviene militar Bolivia. Bolivia no puede creerlo, ha sido invadida por las tropas peruanas. Y Gamarra conversa con los bolivianos. Y Gamarra le dice, miren, nosotros nos retiramos de inmediato si ustedes quieren, con una condición. Firmemos un tratado en la cual ustedes retiran a las tropas de la Gran Colombia, o sea, las tropas de Sucre, y se gobiernan ustedes mismos. ¿Pero por qué? Si tú dirás, profesor, pero ¿cómo el Perú va a poner esa condición de quién es el gobernante de Bolivia, profesor? Es que Gamarra consideraba que la presencia de Sucre ahí, con tropas de la Gran Colombia, podría significar una futura guerra para el Perú y también, ¿por qué no?, que nos quiten ciertos territorios. ¿Qué hicieron los bolivianos? Aceptaron, así como lo escuchas. Se llama el Tratado de Piquiza, con la cual, chao Sucre, Sucre deja Bolivia, así como lo escuchas. Si Sucre deja Bolivia y se va a la Gran Colombia, ¿cuál será ahora la razón por la que la Gran Colombia y Perú van a pelear? ¿Tienes una idea o no? De lo que te he explicado, ¿tienes una pequeña idea o no? Ahora nuestro libertador Simón Bolívar puso las condiciones. ¿Qué cosa dijo Bolívar? Y aunque tú no lo creas, guerra con la Gran Colombia. Quiero que mires el mapa un instante.
¿Ves este territorio que es del Perú, pero que está como que sombreado? ¿Ves o no ves? ¿Sabías que cuando ocurrió la guerra con la Gran Colombia quería ese territorio? Tumbes, Jaén y Maynas, profe, ¿qué está hablando? No creo. Sí, este iba a ser un territorio que si Perú perdía la guerra, de repente nos quitaban. Y empezó la guerra con la Gran Colombia. En la campaña marítima nos fue bien, en los combates, las cruces y Malpelo, Perú triunfó, pero en la campaña terrestre nos fue mal. Perú perdió la campaña terrestre, Saraguri, Portete y Tarqui. Habiendo perdido la campaña terrestre, digamos, golpe de Estado contra la mar, sí como lo escuchas, golpe de Estado. Gamarra le da golpe de Estado y nos olvidamos de la mar. Entonces la guerra comienza cuando gobernaba la mar, pero con el golpe de Estado, quien va a asumir ahora es Agustín Gamarra. Agustín Gamarra. Agustín Gamarra es el denominado Ejecutivo Fuerte. A ver si recuerdas un poquito. Te dije que los liberales dominaron a la mar. ¿Ese qué es? Ejecutivo débil, ¿sí o no? Pero ahora Gamarra estaba con los conservadores. Entonces, es el momento de hacer una diferenciación. ¿Cómo pensaban los liberales? Tome nota, por favor, lápiz y papel en su maravilloso cuaderno. Los liberales decían que el legislativo debe dominar al ejecutivo. Liberales. Conservadores piensan al revés. El ejecutivo debe dominar al legislativo. Profe, ¿puede repetir? Con mucho gusto. Los liberales decían que el legislativo, o sea, el Congreso, debe dominar al ejecutivo, o sea, al presidente. Los conservadores decían, no, el ejecutivo debe dominar al legislativo. Por eso él fue llamado el ejecutivo fuerte. Y una característica de Gamarra era que era un hombre autoritario y conservador. Pero, profe, ¿no nos habíamos quedado en que Gamarra dio golpe de Estado? Claro. Cuando Gamarra da golpe de Estado, la guerra aún no había concluido, aún no había terminado. Profe, ¿usted no ha dicho que la campaña terrestre la perdimos? Sí, la guerra no había terminado todavía. Así que ahora el presidente Gamarra habla con Sucre, listo, y llegan a un acuerdo, firmar un tratado de paz llamado Tratado Larrea-Gual. Puedes observarlo aquí. El Tratado Larrea-Gual. Paz con la Gran Colombia. Ahí está, profesor, paz con la Gran Colombia, correcto. Y resulta que hubo unas condiciones que puso la Gran Colombia. A ver, ¿qué condiciones puso? Ellos dijeron, vamos a respetar que ustedes es Tumbes, Jaén y Maynas, pero ustedes tienen que cedernos Guayaquil. ¿Qué cosa? Sí, Guayaquil ya no iba a ser más del Perú. Pero profesor, si Guayaquil no era propiamente nuestro. Bueno, en términos territoriales de la época del virreinato, pues, ¿me entiendes? De la época de la colonia y virreinato, Guayaquil todavía era parte del Perú. En papeles, profesor, porque en la práctica ya no, ya. En la práctica ya Bolívar había liberado esa zona y Bolívar lo había anexado, pues, profesor. Con decirle, profesor, que cuando se dio la entrevista de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, Bolívar lo recibió a San Martín con la expresión bienvenido a la tierra de la Gran Colombia, cuando San Martín estaba llegando a Guayaquil recién. Cuando San Martín llega a Guayaquil, Bolívar le dice bienvenido a tierra de la Gran Colombia. Con el saludo nomás Bolívar le dijo todo. Entonces, en la práctica, Guayaquil ya no era nuestro. Pero en teoría, profesor, en papeles, en documentos, todavía. Entonces, ¿qué cosa pedía Sucre o la Gran Colombia? Que Perú acepte que Guayaquil les pertenece. Y se acabó. Perú dijo, está bien, y se firmó el Tratado de Larrea-Gual.
Se acabó la guerra. ¿Con qué tratado termina la guerra? Tratado de la Reagual. Ya. Ahora hablemos un poco más de Gamarra. Gamarra afrontó 17 conspiraciones contra su gobierno. ¿No le parece exagerado, profesor? Es una cantidad impresionante. ¿Por qué tantos querían sublevarse contra Gamarra, profe? No te estoy diciendo que era autoritario. Y ser autoritario, ¿cómo son las personas autoritarias? Les gusta imponer las cosas, imponen. Y eso es algo que no es del agrado de muchos. Ahora, una de las cosas que llama poderosamente la atención es el papel que va a cumplir su señora esposa, conocida como la Mariscala, o Francisca Zubiaga, ¿no? La Mariscala. Cuentan que la esposa de Gamarra tuvo mucho que ver en el gobierno. Un personaje importante que no va a estar de acuerdo con que la esposa de Gamarra o la primera dama tenga mucho protagonismo, porque incluso se cuenta que en cierta ocasión la primera dama Francisca Zubiaga o la Mariscala tuvo una diferencia o una discusión con el vicepresidente. Tal fue la discusión en la que la Mariscala le dijo: usted también está participando en una conspiración, usted seguramente quiere sacar a mi esposo del poder. La discusión terminó tan mal que la Mariscala le dijo al vicepresidente: retírese de palacio, está destituido. ¿Qué cosa? Dijo el vicepresidente. Disculpe, está destituido, señor. Uy, imagínese. Y al último Gamarra obviamente respaldó a su esposa y al vicepresidente lo destituyeron. Así fue. Pues una pregunta muy simple: ¿debe o puede hacer eso la primera dama? Con todo respeto, la respuesta es no, porque va contra la ley, es anticonstitucional. Si bien es cierto, la primera dama merece respeto, por supuesto, merece respeto, pero hay atribuciones que solo le corresponden al presidente según la ley. ¿De acuerdo? Entonces, Francisco de Paula González Vigil era un congresista en aquel entonces, un diputado. En el Congreso pide la palabra y él dice prácticamente: señores, lo que estamos viendo en el Congreso es una infracción a la Constitución. Acá lo tienes, ve. Él es Francisco de Paula González Vigil. No podemos permitir que se quebrante la ley. Esto no está bien, señores. Entonces, ¿qué estaba proponiendo González Vigil? González Vigil estaba proponiendo una acusación constitucional contra Agustín Gamarra. Y él concluye con una frase famosa: yo debo acusar, yo acuso. ¿No? Yo debo acusar, yo acuso. Esto ya fue pregunta de admisión hace un tiempo. ¿A quién pertenece la frase yo debo acusar, yo acuso? Hace tiempo vino esta pregunta y la respuesta: Francisco de Paula González Vigil. ¿Y qué pasó finalmente? ¿Lo destituyeron a Gamarra? No, lamentablemente no. El Congreso prefirió respaldarlo y la propuesta de González Vigil lamentablemente quedó en nada. Pasa el tiempo, yo del gobernante era Luis José de Orbegoso. Un detalle importante: Orbegoso había sido elegido, pero él pertenecía a los liberales, o sea que él no era partidario de Gamarra. Repito, Orbegoso pertenecía a los liberales. Gamarra quiso que gane su candidato llamado Pedro Bermúdez. Por acá lo tenemos, ahí está. Digamos que el candidato gamarrista, si podemos llamarle así, era Pedro Bermúdez. Pero en las elecciones finalmente quien se va a imponer es Orbegoso. Triunfaron los liberales. En el poco tiempo que estuvo en el poder, Orbegoso aprobó la Constitución de 1834, la que vendría a ser la número 4, ¿no? La cuarta Constitución.
Pero Orbegoso no pudo controlar una guerra civil. Sí, una guerra civil. En esa guerra civil, el presidente Orbegoso va a enfrentar a las tropas de Pedro Bermúdez. ¿Ya? Pero disculpe. ¿Usted no me está diciendo que Orbegoso ganó las elecciones? Sí. ¿Por qué la guerra civil? La verdad, los gamarristas no aceptaban su derrota. Los gamarristas, si dice gamarristas, Agustín Gamarra, la Mariscala, ¿eh? no aceptaron su derrota. Así que por ahí estuvieron instigando, pero sublévate, sácalo Orbegoso, sublévate. Y al final Pedro Bermúdez se subleva. Triste porque la República recién había empezado y ya estaba afrontando su primera guerra civil, imagínate. Pero profesor, espérese, la historia no concluye ahí, claro que no. ¿Qué va a pasar? Cuando las tropas estaban frente a frente, ¿ya? Una zona llamada Maquinguayo, mírame, acá está, Maquinguayo. Profe, disculpe, ¿dónde queda? Cerca de Jauja, Junín. ¿Escucha Junín, cero? Ya, pero en Junín está Huancayo, está Jauja, pues. Claro, pues la gente de Junín es la mejor pachamanca, ¿sí o no? No, Huancayo, Jauja con su pachamanca. Súper delicioso. Un abrazo para todos los huancaínos y la gente de Jauja. ¿Cómo no? Maquinguayo, escucha, Maquinguayo, cerca de Jauja, las tropas estuvieron frente a frente. Las tropas de Orbegoso y las tropas de Bermúdez. No, profesor, sí, entre peruanos iban a matarse, no puede ser, profe. Pero antes de la batalla, Orbegoso intentó persuadirlos, es decir, convencerlos. Orbegoso lo intentó. Orbegoso les habla a las tropas rebeldes y básicamente les dijo, resumiendo, básicamente les dijo que ellos eran héroes porque habían peleado en la guerra de independencia, porque muchos de ellos habían luchado para que en Junín y Ayacucho Perú consiga la libertad. Orbegoso les dice, ustedes serán recordados por sus hijos y nietos como héroes de la independencia. Pero qué pena que en este momento hayan decidido pelear contra la nación que juraron defender. Ustedes juraron defender esta nación, ¿por qué van a pelear contra ella? ¿De héroes a traidores? ¡Qué pena! Porque si ustedes mueren en esta batalla, no recibirán un entierro digno, porque los traidores no reciben un entierro digno. Piensen en sus esposas e hijos. Los traidores no tienen derechos. ¿Qué podrán reclamar sus esposas e hijos si mueren como traidores? Piénsenlo. Piensen en sus carreras. Ustedes son héroes. No terminen como traidores. Frente a esas palabras, muchos se pusieron a pensar y empezaron a recapacitar. Algunos decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, mis queridos estudiantes, un joven José Rufino Echenique, atención, mira, por eso lo he puesto a él. Tú sabes que José Rufino Echenique fue presidente en la época de la prosperidad falaz, en la época de Ramón Castilla, ¿sí o no? Ya. Resulta que José Rufino Echenique estaba joven, tomó la iniciativa y José Rufino Echenique le dijo a Orbegoso, señor, no vamos a pelear. Señor Pedro Bermúdez, lo relevo del mando, lo relevo del mando, arresten al general. Y Echenique le dijo a Orbegoso, señor, no peleamos. Es decir, las tropas se van a reconciliar. Por eso se llama el abrazo de Maquinguayo. Porque estando frente a frente las tropas, finalmente, en sentido simbólico, por supuesto, en sentido figurado, ambas tropas se dieron un abrazo como peruanos y no pelearon.
Pero profesor, disculpe, en todo caso quien dio ese paso fue Chenique, claro. Y Pedro Bermúdez fue arrestado. Intentó escapar, ¿no, profe? ¿Es verdad que sí? Sí, pero al final lo atrapan. Ya. Entonces al final Orbegoso ha logrado derrotar a sus enemigos en todo caso. Profesor, pero espérese, un ratito. Usted me contó que detrás de esto estaba quién. En el fondo, ¿quién había estado detrás de esto? Siempre los autores intelectuales. Mmm, Gamarra, la Mariscala. Ahora que no triunfó Bermúdez, ¿qué hará Gamarra? Gamarra sabía que lo que le venía era un posible arresto o la cárcel por conspirar, por conspiración contra el Estado peruano. Así que Gamarra dijo, ¿sabe qué? Mejor me voy. Y Gamarra se fue a Bolivia. La Mariscala, dicen por ahí, se fue a Chile. También parece que tenía ciertos parientes por ahí. Pero bueno, ya. ¿Qué hace Gamarra? Gamarra se va a Bolivia. Ha pasado ya un tiempo y Bolivia era gobernado por Andrés Santa Cruz. Repito, ya pasó un tiempo ya. Bolivia era gobernada por Santa Cruz y Gamarra se va a Bolivia, se conocía con Santa Cruz, como es lógico le va a pedir refugio, ¿no? Ya, entonces Gamarra se va a Bolivia. En cierta ocasión, mira lo que va a pasar, pero así, espectacular, ¿eh? Concéntrate, concéntrate. Dice que Santa Cruz le conversa a Gamarra, pues. Santa Cruz le dice a Gamarra, oye Gamarra, ya que estás por acá, quería comentarte algo. Le dice, sí, sí, le dice, mira, ¿no te parece que si Perú y Bolivia se juntaran en una confederación, podrían ser una nación bien grande? ¿No te parece que si unimos Perú y Bolivia, podríamos tener hasta liderazgo de todo el sur? ¿Qué te parece? Gamarra le dijo, claro, yo creo que estaría bien, pero mi pregunta es, ¿quién va a gobernar? ¿Cómo que quién va a gobernar? ¿Quién va a mandar? Le dice Gamarra, le dice a Santa Cruz, ¿quién va a mandar? Y Gamarra y Santa Cruz le dice, pero como este es mi proyecto, yo te estoy invitando a mi proyecto. Gamarra, tú ahorita eres mi invitado, eres mi refugiado, ni siquiera eres presidente. Y Gamarra le dijo, sí, pero todo el mundo sabe que en el Perú las tropas obedecen a mi llamado de voz. Sí, le dice Santa Cruz, pero miren, en este proyecto, quien va a estar al mando soy yo, pero dice Santa Cruz, ¿no? Ya tú serías mi segundo, ¿qué te parece? ¿Qué cosa? Dijo Gamarra. A ver, Santa Cruz, te voy a explicar algo. Te voy a explicar algo. Perú nunca ha sido de Bolivia. Bolivia sí ha sido del Perú. Y así debe volver a ser. Con eso Santa Cruz se quedó preocupado porque era evidente que Gamarra tenía otras aspiraciones. Así que Santa Cruz decidió mejor buscar otra opción. ¿Qué hace Santa Cruz? Contacta con el presidente Orbegoso. Y Santa Cruz, de presidente a presidente, le propone lo siguiente. Dice, oye Orbegoso, ¿qué te parece? Mira, tú eres presidente del Perú. ¿Qué te parece si nos unimos en una confederación? Ahí está. Bolivia y Perú juntos, una confederación. Claro, yo estaría al mando de la confederación, pero tú serías pues también un gobernador, ¿no? Porque claro, haríamos varios estados, tú podrías gobernar un estado, ¿no? ¿Qué te parece, Orbegoso? Además, Orbegoso, piensa en algo. Si tú tienes mi apoyo, mi respaldo, vamos a hacer una nación bien fuerte y cualquier sublevación posible no va a poder contigo, pues. Tú sabes que Gamarra está acá, ¿no? Yo lo tengo a Gamarra, pues. No te preocupes, Gamarra no es un problema. Pero en el futuro estamos listos. ¿Qué te parece? Unimos Perú y Bolivia. ¿Qué dices tú? Orbegoso aceptó, ¿no? ¿Aceptó Orbegoso la propuesta de Santa Cruz? La respuesta es sí. Sí, Orbegoso aceptó. Ante eso, los rumores. ¿Qué rumores, profe? Ya se sabía ya. Y entonces Salaverry se subleva, pues. Felipe Santiago Salaverry se subleva contra Orbegoso, lo saca del poder
y Salaverry ahora se convierte en el presidente más joven de la historia del Perú. Por ahí se comenta que muy jovencito ya demostraba algunas dotes de liderazgo, por eso aproximadamente a los 28 años ya era general. ¿Qué cosa, profesor? ¿General? Y a los 29 años aproximadamente dio golpe de Estado y tomó el poder. Él lo saca del poder Orbegoso. ¿Está bien? Hoy te cuento como algo anecdótico pero real. No, profe, pero acláreme algo, profe, porque siempre hay una discusión. ¿Cuál es la discusión, hijo? A mí me han dicho que Alan García era más joven, profe. Pero, hijo, yo te voy a hacer una pregunta. Cuando Alan García postuló a la presidencia, según la Constitución, ¿qué edad debía tener? Con la Constitución del año 79, para ser presidente, Alan García debe tener 35. La actual Constitución también exige eso, 35 años. ¿Qué te parece? Entonces, para que Alan García sea candidato a la presidencia, debía tener 35 cumplido, hacia adelante. Entonces, si Salaverry tuvo 29 y García 35, ¿aún tienes duda quién era más joven? Ya sé con qué me vas a salir. Pero Alan García fue elegido, es cierto, fue elegido. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es quién es el presidente más joven, nada más. Y el más joven es Salaverry. Profe, y si me dijeran quién es el más joven elegido democráticamente, bueno, esa es otra cosa. Ahí sí la respuesta es Alan García. Pero tenía que decir el presidente más joven elegido democráticamente. ¿Me entiendes o no? Pero si la pregunta solamente es ¿quién es el presidente más joven? La respuesta es Salaverry. Con todo respeto, ¿no? Pero no vamos a polemizar sobre eso, no es la intención. El punto es el siguiente. Cuando Salaverry estuvo en el poder, pretendió hacer algunas obras. Y una de ellas es que él crea un tribunal conocido como Comisión La Acordada. Un tribunal llamado Comisión La Acordada. ¿Qué crees? Con ese tribunal empezó a juzgar delitos vinculados a actos de corrupción. Si algún funcionario era corrupto o algún funcionario hacía cosas ilícitas, se le iba a juzgar. Pero no tuvo tiempo, profe, porque al poco tiempo que Salaverry asume, va a haber una guerra con Bolivia, profe, sí, guerra con Bolivia. Orbegoso, como es lógico, le pide ayuda a Santa Cruz. Las tropas de Santa Cruz y Orbegoso deciden hacer la guerra al Perú. No, profe, hubo varias batallas, ¿no? Sí, una batalla llamada Yanacocha, en la que te cuento, Gamarra, al enterarse que Santa Cruz ha cerrado trato con Orbegoso, ¿qué cosa dijo Gamarra? Pero si Santa Cruz es mi amigo, ¿cómo que Santa Cruz ha cerrado con Orbegoso trato? ¿Qué cosa? ¿Qué crees que hizo Gamarra? Ahora Gamarra es una Salaverry. Gamarra y Salaverry, Santa Cruz Orbegoso, listos para pelear. Primera batalla, Yanacocha. No, profe, no. Derrota de Gamarra, se impone Santa Cruz. Siguiente batalla, Uchumayo. Se impone Salaverry, derrota a un señor llamado Vallivian. Pero no, profesor. Llegó la batalla decisiva, la batalla clave, batalla de Socabaya. Ahí tenemos una imagen del lugar de Socabaya. Batalla de Socabaya, no, profe, no. Santa Cruz derrota a Salaverry. Salaverry es derrotado, no, profesor. Salaverry no murió en la batalla. Es más, pudo escapar. Él y sus tropas, al ser derrotados, como es lógico, cuando Salaverry pierde, él y sus tropas empiezan obviamente, a huir, pues no tienen que conservar la vida, ¿no? Cuentan que la batalla de lejos, ¿no? Dice que Santa Cruz observó y Santa Cruz ordenó que los capturen. Los capturaron, pues, lamentablemente. Cuando los capturan le dicen, señores, entréguense, por favor, por las buenas. Por ahí cuentan que había un general llamado Miller que le dijo al señor Salaverry, por favor, ríndase. No, señor, primero muerto antes que rendirme. Pero Miller dice que le dijo, señor Salaverry,
Piensa en sus tropas. Esos hombres le son leales a usted, pero los hombres tienen esposas e hijos. Por favor, señor Salaverry, piensen también en la lealtad de esos hombres. Parece que lo conmovió a Salaverry porque Salaverry al final dijo, está bien. Antes, ¿qué le ofrecieron? Para que se rinda, ya con eso ya lo convencieron. ¿Qué cosa, profesor? Si usted se rinde, le prometemos respetar sus vidas. Le prometemos respetar sus vidas. Salaverry y sus hombres se entregaron. Y al final, cuando vino de Santa Cruz preguntó, ¿dónde está Salaverry? Ya, señor, lo hemos arrestado. Le contaron, ¿no? Ya, muy bien, saquen y fusílenlos. Se acabó el asunto. Y lo fusilaron, profe, sí. Salaverry va a ser fusilado. Y entramos a la Confederación. Si él es Andrés Santa Cruz, ha logrado su sueño. Tiene respaldo de Orbegoso, no te olvides. Pero ¿cómo ha logrado su confederación? A través de una guerra, profesor. Él le hizo la guerra a Salaverry. Y mira cómo terminó Salaverry, al final lo fusilan. ¿Te parece bien eso? Imagínate, fusiló al presidente del Perú. Pero ya, el profesor hizo su confederación. Bueno, convocó unas llamadas asambleas en Guaura, Sicuani y Tapacari. Y se formaron los 3 estados, ¿no? Mira, por ejemplo, en Guaura, el estado norperuano, en Sicuani, el estado surperuano, y Bolivia. Así sería el mapa de la confederación. ¿Ya? Profe, una curiosidad nomás tengo. Eran 2 países, pero ahí va a haber 3 estados. Repito, eran 2 países, Perú y Bolivia, pero habrían 3 estados. Norperuano, surperuano y boliviano. Profe, ¿qué necesidad de dividir al Perú, profesor? ¿Qué necesidad? ¿No era simplemente Perú-Bolivia? Bueno, según Santa Cruz, para una mejor administración. Pero otros dicen, no, profesor, era para equilibrar la balanza. ¿Por qué para equilibrar la balanza? Porque el sur siempre ha sido rival del norte. Entonces, para equilibrio de poderes, equilibrio. Bueno, sin embargo, cuando gobernó ese señor, se va a aprobar un decreto llamado Decreto de Puertos Libres, en la cual Santa Cruz decreta que el Callao, Paita, Arica y Cobija serán puertos libres. Señores comerciantes del mundo, vengan a esos puertos. Pero ¿por qué eso, en todo caso, no sería del agrado de Chile, que se va a oponer? Chile se opone a través de la doctrina Portales. Este señor que tienes acá era ministro chileno y él consideraba que la unión Perú-Bolivia era una amenaza geopolítica para Chile. ¿Por qué? Porque Chile siempre aspiraba a ser la potencia del Pacífico Sur. Entonces, la unión de Perú y Bolivia podía ser una amenaza para los intereses de Chile. Diego Portales propone mejor enfrentar a la Confederación, hay que hacerle la guerra, y en la primera campaña restauradora, porque así le vamos a llamar, Blanco encargada de las tropas chilenas será derrotado y firmará el Tratado de Paucarpata. Luego viene la segunda campaña, que estará a cargo de Manuel Bulnes, sí, de Chile, Manuel Bulnes, que en la batalla de Yungay, como tú observas, en la batalla de Yungay, Manuel Bulnes se enfrenta a Santa Cruz y la Confederación es disuelta. Atención, sí, la Confederación es disuelta en la batalla de Yungay. Con la batalla de Yungay se acabó la Confederación. Veamos ahora ya, para concluir, porque ya viene la parte práctica, y no se olvide usted, mi amigo, que más tardecito estamos en el chat, y ahí todas las preguntas de mis estudiantes. Segundo gobierno Agustín Gamarra. Gamarra asume otra vez el Perú. En su gobierno se aprobó una nueva constitución, la de 1839. Pero una de las cosas que le preocupaba a Gamarra era que en la batalla de Yungay, si bien es cierto la Confederación fue derrotada, Santa Cruz logró escapar.
Santa Cruz desapareció, profe. ¿Dónde estaba Santa Cruz? Para comenzar, no estaba en Bolivia. Algunos dicen que se fue hacia el norte, al lado opuesto. Por ahí comentan que se había escondido en Ecuador. Por ahí estaba, por ahí estaba. Y para pasar desapercibido, se había vuelto a hacer algo así como una especie de campesino, ¿no? Para que no lo ubiquen, pues. ¿Me entiendes? Se ve el campo. Ya. Sin embargo, Gamarra, como presidente del Perú, le dice a Bolivia que para ese momento era gobernado por un señor llamado Vallivian, ¿no? Gamarra le dice, ustedes están protegiendo, escondiendo a Santa Cruz. Tienen que entregarnos a Santa Cruz para juzgarlo por crímenes. Para comenzar, Santa Cruz fusiló a Salaverry y Santa Cruz le hizo la guerra al Perú, todo lo que ha ocasionado. Por lo tanto, Gamarra le dice a Bolivia, tienen que entregarnos a este señor, pues Santa Cruz. Bolivia le dijo, mire, nosotros no escondemos ni protegemos a Santa Cruz. Es más, ni siquiera sabemos dónde está. Mentira, dijo Santa Cruz. O Gamarra. Ustedes lo protegen. Nos están armando nuevamente para que nos haga la guerra, ¿sí o no? Bueno, Gamarra decía eso. Al final, guerra con Bolivia. ¿Qué cosa? Si el Gamarra le hace la guerra a Bolivia. Y como ves en la pintura, esta es una pintura, ¿no? Es una pintura clásica. Ya, esta es una pintura. Ahí tú ves al presidente Gamarra ya en sus últimos minutos de vida. En esta batalla de Ingavi muere Gamarra. ¿Ya? Por lo tanto, nos quedamos sin presidente, profe. Lo que viene es la anarquía militar, un periodo de inestabilidad. Primero asume este señor llamado Manuel Menéndez. Él es Manuel Menéndez. Crisóstomo Torrico lo saca del poder. Asume Vidal, también lo saca del poder. Figueroa y al final Vivanco. Él es Vivanco. Vivanco establece el directorio. Sí, sin embargo, a Vivanco se le va a sublevar Ramón Castilla. Y Ramón Castilla lo derrota en la batalla de Carmen Alto. Y con esto termina este periodo de inestabilidad que la otra semana vamos a considerar un poco más. Ahora, con tu ayuda, yo voy a resolver, con tu ayuda, ya sabes que mis buenos chicos ya van mandando sus claves, van ahí marcando, participan de lleno, y los invito a todos tienen que participar, ¿eh? Todos tienen que participar. Profe, soy tímido, profe, ya entonces desde tu casita también puedes ir marcando, porque se supone que tu práctica te la hemos mandado previamente, ¿sí o no? Entonces ya tú puedes de repente ir marcando, resaltando, no sé. Profe, ya lo imprimí, para mí, bueno, es decisión de cada persona. En todo caso, uno, durante el gobierno de el Perú afrontó la guerra contra la Gran Colombia. Qué fácil, profe, qué fácil. El Perú afrontó la guerra contra la Gran Colombia. ¿Quién gobernaba? La C. José Lamar. Excelente, profesor. Para calentar cuerpo está bien. Claro, estamos calentando cuerpo todavía, Tigrillo. Estamos calentando. Listo. Dos. ¿Cuál es una característica del gobierno de Agustín Gamarra? Profe, ¿qué pasa? El gobierno liberal, no existían rebeliones, apoyó a la Confederación. Sin duda, tú te acuerdas, era autoritario. La D, era conservador autoritario. La D, señores, la D. Y tres, el abrazo de Maquinguayo. Es un episodio en la historia de la República que se produjo durante el gobierno de quién. Bueno, el abrazo de Maquinguayo ocurre cuando gobernaba quién. ¿Quién gobernaba? Pues? Acuérdate. Les habló para que no peleen, los persuadió. Luis José de Orbegoso, profesor. La 3, la A, la A. Muy bien, joven, muy bien. 4, sobre el primer militarismo, señales si son verdaderas o falsas. La siguiente proposición. Ahora sí, Petirio, ya calentaste. Ya. Ahora te quiero ver. Ahora quiero que me muestres, Tigrillo, por favor. No, tengo que esperarte. Yo sé que tú puedes. No estás esperando solo respuesta, no, pues, campeón. Tú tienes que resolver. Vamos, resuelve. Ya, ¿qué ha marcado? A, B, C, D,
No hay clave. ¿Qué estás hablando? Sí. Ay, ay, ay. A ver, yo sigo esperando, ¿ah? ¿Ya estás? Listo. José Lamar es el primer presidente verdadero. La primera es verdadero. Ya está, ya. Agustín Gamarra, ejecutivo fuerte, verdadero, ya dos verdaderos seguidas, dos verdaderos seguidas, ahí o no, ya está, ya no necesita más, ya está. Luis José Orbegoso afrontó una... No, Felipe Salaverry, sí, verdadero, la sé, pues profesor, hace rato, muy bien, la sé, campeón. Y la 5 fue derrotado definitivamente en la batalla de Socabaya. No, profe, ¿quién le ganaron? Dijeron que iban a respetar su vida y luego lo fusilan. No, a Felipe Santiago Salaverry, la D, Tigrillo. Y seguimos. Uy, ay, ay, ya vienen las preguntas que te van a hacer sufrir, Tigrillo. Pero es para ir practicando, pues tienes que ir practicando. 6. Es considerado el pretexto que usó Chile para declarar la guerra a la Confederación. Un profe, hay algo que no me ha contado, creo. ¿Eh? Hay algo que no me ha contado. Bueno, te cuento ahorita. Profe, Puerto Libre, ese no es un pretexto. Resulta, te voy a contar, que al Perú había llegado un militar chileno llamado Ramón Freire. Ramón Freire le explica a Orbegoso que piensa hacer una expedición para sacar del gobierno del presidente de Chile y le pide cierto apoyo a Orbegoso acá en Perú. La expedición Freire partió de acá y va a ser derrotada. Cuando Chile descubre eso, lo que a Chile le indignó es que se había enterado que la expedición Freire había partido de acá. No, no, el Perú no lo organizó. No, que lo organice Ramón Freire. Son fuerzas chilenas. Opositores, pero obviamente opositores. Pero Chile dijo, ¿cómo es posible que Perú haya apoyado esa expedición golpista que fracasó? Simplemente la sé. Ya, la sé. 7, 7, 7. A ver, vamos a ver. Tú me ayudas, ¿ah? Simón Bolívar pide territorio de Tumbes en Mayra, sí. La 1 está bien. Ya. Inversión para Quito. ¿Pero invadió Quito? ¿Qué? No. ¿Te acuerdas que Perú invadió Bolivia? Bolivia, ¿cuál Quito? Ya, uno nomás, uno, uno, uno. Las tropas peruanas fueron derrotadas en el combate a Malpelo, falso, porque Perú ganó en Las Cruces y Malpelo, falso. Uno, uno, ya está, creo, profe. Por medio del convenio de Girón se acordó que el Perú desocuparía Guayaquil. Antes que lo saquen del poder a la mar, porque tú sabes que Gamarra le dio golpe de Estado, se había firmado un convenio, el convenio de Girón. Eso es verdadero, ¿ah? Entonces sería 1 y 4, profe, la C, 1 y 4, ya. 8. Sobre el primer gobierno de Agustín Gamarra indique las preguntas correctas. A ver, correctas. ¿Afrontó 8? No, 17. Falso. Francisco de Paula González Vigil planteó una acusación constitucional contra el presidente Gamarra, sí, ¿cierto? 2. La 2, ¿no? Ya. El vicepresidente Gutiérrez fue destituido y desterrado, sí. 3. Su esposa Luisa Figueroa, no, era Francisca Subiaga. La 4 está mal. 5. Ah, Perú reconoce la existencia de Ecuador con la tropa Novoa, ¿verdad? Por lo tanto, la C. La C sería la mejor respuesta, ¿no? Sí, la C. 9. Sobre la Confederación Peruano-Boliviana, indique lo correcto. ¿Estaba integrado por los estados? Eran tres. Dos países, pero tres estados. ¿Santa Cruz decretó Puerto Libre? Sí. Entonces la respuesta es la B. La B. La 10. De la siguiente relación de acontecimientos históricos que corresponden al primer militarismo, establezca el orden cronológico correcto. Ah, orden cronológico. Ya, a ver, acuérdate, acuérdate. ¿Cuál sería? A ver. Primero es guerra con la guerra en Colombia, ¿sí o no? Luego Tratado de Regual, o sea, 4-3.
Ya, 4-3, ya está. Pe. ¿Qué sigue? Habrá más que un guayo y el último batalla de su caballo. Entonces la respuesta sería la B, ¿no? ¿Sí o no? La B, ya, la B. ¿Está bien? 4-3-1-2. Sí, la B de bueno. Muy bien, y dejamos de compartir porque a partir de este momento vamos al chat con todos mis amigos, vamos al chat con todos los jóvenes y vamos a ver seguramente ahí los muchachos que han participado. Claro, primero de todos mis tigrillos han mandado su respuesta, siempre con mucho cariño, siempre con mucho cariño. Esa expresión tigrillos es una expresión cariñosa, ¿no? Siempre con respeto y cariño a todos, por favor. Campeoncitos también, otra palabra bonita, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? Nos ha escrito, por el momento nos ha escrito el Lucero Milagros, Ronald Abril, Maida, ya, muy bien, Ángel Anthony. Ah, ya, Ronald Abril, sublevación es lo mismo que rebelión. Sublevación y rebelión es lo mismo, ¿ya? Claro, claro, acá le contestó su amigo, muy bien. Ángel, Anthony, Helen, Neil, Eileen. Claro, John Brando, sí. En términos jurídicos, amigo John Brando, Guayaquil había sido el Perú un tiempo. Claro. De época de la colonia, pe profe, virreinato, pe profe. Ángel Anthony, no. Los autoritarios eran los conservadores, los liberales no. Sería al revés, ¿ya? Los liberales son más moderados, ¿no? Los autoritarios son los conservadores. Claro, es correcto lo de Guayaquil, ¿no? Yo sé que puede generar algunas preguntas, sorpresas, pero un tiempo fue el Perú, pues, claro, el virreinato, ¿no? Entonces, como todavía las repúblicas estaban, al lograr la independencia, las repúblicas estaban estableciéndose firmemente, van a aplicar dos principios, pues. Había un principio que se llamaba uti possidetis y otro principio se llamaba libre determinación. Entonces, el principio uti possidetis hacía que usted conserve sus antiguos territorios, uti possidetis. Y libre determinación era cuando los pueblos escogían voluntariamente a qué país pertenecer. En nuestro caso, por ejemplo, Jaén quiso ser del Perú. ¿Ya? Entonces, en el caso de Jaén, aplicó el principio de libre determinación. No, en serio, ¿eh? Jaén antes había pertenecido a Nueva Granada, toda la zona de Quito. Claro, ya. Acá algunos jóvenes hacen sus comparaciones actuales. Bueno, bueno, bueno. Andrés Santa Cruz, después de la batalla de Yungay, o sea, después de la batalla de Yungay, como es lógico, Santa Cruz sabía que lo estaban buscando, ¿no? A Santa Cruz lo mínimo que le esperaba era prisión, lo mínimo. ¿No ves que le había ordenado que lo maten a Salaverry? ¿Acaso, acaso Salaverry era cualquier persona? Era el presidente del Perú. Y además era un general. Como alto oficial mereció un juicio. Nada. Salaverry dijo fusílenlo. Ahora, pues. Entonces es posible que Santa Cruz se fuera, pues, dicen algunos investigadores, a la zona del Ecuador, ¿no? Ahí a esconderse un tiempo, ¿no? Bueno, bueno, sigamos, sigamos. Rodrigo Sebastián, el primer presidente constitucional es José Lamar, como vimos hoy al empezar la clase, ¿no? El gobierno de José Lamar, ahí lo comentamos, recuérdese. No, no, José Larribagüero es simplemente el primer presidente del Perú. Si agregamos la palabra constitucional es porque ya hay constitución y ya hay una república. ¿Me entiendes o no? Pero sobre todo constitución. Para cuando Lamar es elegido, Perú ya se iba por su segunda constitución. Y Lamar hizo la tercera, pues la de 1828, ¿no? Ya. Por acá está preguntando qué es la anarquía militar. Y si no me equivoco, Eileen Micaela pregunta qué es la anarquía militar. La anarquía militar, amigos, es aquella etapa que empieza después de la muerte de Gamarra
o en el segundo gobierno de Gamarra, Gamarra muere en Ingavi, ¿no? En la guerra con Bolivia. Entonces, según la ley, debía asumir su vicepresidente Menéndez. Pero cuando asume el vicepresidente Menéndez, al poco tiempo se sublevan contra él. Y así va a haber varias sublevaciones, ¿no? Ese periodo de caos, desgobierno, es la anarquía militar. Empieza después de la muerte de Gamarra, cuando asume Menéndez, y a Menéndez se le van a sublevar varios presidentes, o varios militares, ¿no? Muy bien, acá están todos los amigos escribiendo, Lucero, Alejandra, Esteban, Luis, Angie, Noé, Dharma, Valeria, Ángel, Fabiola, Marjorie, Noé, Mayra, todos mis amigos que me escriben con sus respuestas. Muy bien, excelente, yo les agradezco mucho su participación total. Pero ahora sí ya vamos a concentrarnos en todas las preguntas de mis queridos estudiantes. Todas las preguntas, a ver. Ah, muy bien, amiga Mayra Manco. Mayra me pregunta acerca de cómo se llama la esposa de Gamarra. Bueno, su nombre era Francisca Subiaga, ¿ya? Francisca Subiaga. Pero en la historia le conocen como la Mariscala. ¿Por qué la Mariscala, profesor? Porque su esposo, Agustín Gamarra, fue elevado al grado de mariscal por haber participado en la batalla de Ayacucho, en la batalla en la que logró Perú la independencia, pues. Los generales que participaron en esa batalla son aquellos que van a ser elevados a mariscal, ¿no? Entonces, como Gamarra tenía el grado de mariscal, o sea, además de general, pues, ya un grado así más elevado es mariscal, ¿no? Entonces, por eso a ella le decían la mariscala. Pero como su nombre era Francisca, sabe que en el argot criollo, ¿no? Le decían también Doña Pancha, a la señora Francisca Subiaga, ¿ya? Marjorie me está preguntando ahora, ¿quién se enfrentó a la batalla de Carmen Alto? ¿Cómo no? Quien gobernaba el Perú en ese momento era Manuel Ignacio Vivanco. No olvides que todo eso es parte de la anarquía del directorio, ¿no? Y entonces, quien se va a sublevar contra Vivanco es Ramón Castilla. ¿Ya? Claro, Ramón Castilla. Muy bien. Listo. Entonces, en la batalla de Carmen Alto se enfrenta Ramón Castilla versus Vivanco y gana Ramón Castilla. Ah, ya, cómo no. Gracias, Karen. Karen, estás haciendo una pregunta muy importante. A ver, primero, en la guerra que Perú tuvo con Bolivia, ya, cuando Gamarra invade Bolivia, mejor específico, o sea, antes de la guerra con la Gran Colombia, Gamarra había invadido Bolivia. Ahí se firmó un tratado de Piquiza, ¿ya? Pero, escucha, con el paso del tiempo, o ya pasaron los años, fallece Simón Bolívar. Y al fallecer Simón Bolívar, la Gran Colombia se va a desintegrar. Ya nacen las repúblicas Colombia, Venezuela, Quito, cada quien por su lado ya, cada quien por su lado. Eso explica por qué Venezuela, Colombia, Ecuador comparten los colores de su bandera, ¿no? ¿Te has fijado? Comparten los colores, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen su origen común, pues que es la Gran Colombia. Pero escúchame, el Tratado Pando Noboa se va a firmar para reconocer la existencia de Ecuador como república. ¿Estamos? O sea, no ves que se llamaba Quito, todo eso se llamaba Quito, pues. Pero ahora ellos quieren ser República de Ecuador. Y como iban a limitar con el Perú, querían que el Perú lo reconozca como república. Entonces el gobierno de Gamarra firmó el Tratado Pando Noboa reconociendo Ecuador como república. Y amiga Karen, gracias. Ah, mira, ve. Fresley Jazmín me pregunta, ¿de qué trataba el convenio de Girón? Ya, convenio de Girón. Cuando ocurrió la guerra con la Gran Colombia, hubo una campaña marítima que ganamos y la campaña terrestre que perdimos. En la campaña terrestre, Saraguro y Portete de Tarqui fueron derrotas. ¿Ya? Pero ¿qué cosa le pide? ¿Qué le pide
Sucre a la mar, que saque sus tropas de Guayaquil. La mar le pide, o diré Sucre le pide a la mar que saque sus tropas de Guayaquil. La mar aceptó su derrota, se firmó el convenio de Girón y las tropas peruanas se estaban retirando de Guayaquil. En esas circunstancias se produce el golpe de Estado de Gamarra. ¿Ya? Ahí es cuando Gamarra lo saca del poder. Y luego Gamarra ya va a firmar el Tratado de la Reagual. Gracias, Fresley, muy amable. Claro, ve acá los chicos también participan, ve, excelente. ¿Eh? Acá, por ejemplo, Laisha ha contestado, en la batalla de Carmen Alto se enfrenta a Ramón Castilla con Vivanco. Muy bien, Laisha, muy bien. Ah, buena. Acá dice Valeria Sayed Guamán. Ya. En el Tratado de Piquiza que se fue entre el Perú y Bolivia, ¿qué se acordó? Ah, buena pregunta. Se acordó que las tropas de la Gran Colombia con Sucre, iban a retirarse de Bolivia. Es que puedo repetirte, cuando se crea Bolivia, lo ponen como presidente a Sucre. Y Sucre se quedó con sus tropas de la Gran Colombia. Algunos dicen que el objetivo de Bolívar era seguir teniendo influencia en esa región. Gamarra, ¿qué quería? Gamarra quería que se termine la influencia, de la Gran Colombia en Bolivia. Entonces, el acuerdo fue que se va Sucre, y se va sus tropas. Muy bien, gracias. Me pregunta Juan Joel Loyola. Una característica política inicio del primer liberalismo, ya. Ya, claro, claro. Juan José, o Juan Joel, perdón. Una característica a inicio del primer militarismo. Precisamente esa, el caudillismo militar. El caudillismo militar. Caudillismo, ¿por qué? Porque hay líderes militares. ¿Quieres otra? Con mucho gusto. Liberales y conservadores. ¿Te das cuenta o no? Había liberales y conservadores. Liberales, aquellos que dicen que el legislativo manda al ejecutivo. Conservadores, aquellos que dicen que el ejecutivo manda al legislativo. Y sí, la Constitución de 1898 ya tenía inspiración del modelo norteamericano, ¿no? Modelo de Estados Unidos o norteamericano. Preguntan por acá acerca de la expedición Freire. La expedición Freire, ¿en qué consiste? La expedición Freire consiste en lo siguiente. En primer término, en Chile, quien gobernaba era un presidente llamado Joaquín Prieto. Joaquín Prieto no estaba de acuerdo con el gobernante de Chile y estaba preparando una conspiración para derrocarlo o sacarlo del poder. Pero Ramón Freire viene acá al Perú y coincide con el gobierno de Orbegoso. Ya era la confederación, ¿eh? ¿Estamos? Freire le dice a Orbegoso que lo apoye en cuanto a algunos víveres o el que pueda preparar acá su expedición.
Orbegoso no debió aceptar, pero terco. Al final, la expedición Freire partió de acá, su objetivo era derrocar al gobierno chileno, pero quiero aclarar que esa era una expedición de chilenos opositores. En pleno viaje, dice, las mismas tropas lo arrestan a Freire y llegan a Chile y lo entregan por conspirador, lo entregan. Cuando Chile se enteró de eso, dijo, ¿cómo es posible que Perú haya apoyado eso? ¿Cómo es posible? ¿Te das cuenta? No? Entonces la expedición Freire intentó derrocar al presidente de Chile, pero fracasó en su intento. Sus propias tropas lo arrestan. ¿Ya? Claro que sí. Ah, muy bien. Gracias, Laisha. Gracias. Sí, Salaverry escribe una carta muy hermosa para su esposa, como obviamente lo iban a fusilar. Además, él tenía a su hijo, un literato, ¿sí o no? En la historia del Perú, en literatura peruana, mejor digamos, hay un Salaverry, ¿o no? Su hijo, pues. Pero él escribe una carta muy bonita a su esposa, donde le dice, pues, que sí lo van a fusilar, pero que él muere por el Perú, le dice. Muero por el Perú, le dice, ¿no? Claro, sí le escribe una carta muy bonita. José Boterín asume en la guerra con la Gran Colombia cuando, mira, Perú ganó los combates de Cruces y Malpelo y José Boterín asume cuando en plena campaña muere Martín Guise, el que estaba al mando, y José Boterín se hizo cargo de esa campaña al final. Luego José Boterín va a estar a cargo de las fuerzas navales del Perú e incluso se dice que él va a hacer un recorrido, la primera vuelta al mundo con una fragata peruana llamada Amazonas. ¿Ya? Gracias, Laisha. Marjorie Dayana, el Tratado de la Reagual pone fin a la guerra con la Gran Colombia. Repito, el Tratado de la Reagual pone fin a la guerra con la Gran Colombia. Maida, los tres estados eran norperuano, surperuano y Bolivia. Muy bien, Fresley pregunta, ¿qué pasó con Santa Cruz al final? Vuelvo a repetir, Santa Cruz logró escapar a la zona norte, Ecuador, donde dicen pues un tiempo estuvo por ahí, aunque hay rumores que con el tiempo prefirió irse a Europa, ¿no? Por ahí dicen que con el tiempo se va a Europa. De hecho, amigo Juan Joel, cuando Perú comenzó su vida republicana, su mayor cantidad de recursos fiscales van a ser las aduanas. Perú cobraba a través de aduanas. Claro, pero en la aduana siempre los que importan y exportan dejan su aporte, ¿no? El tributo indígena también, como hemos mencionado al principio, ellos no dejaron de cobrar eso, siguieron cobrándose, ¿no? Ah, es que Luis Fernando, gracias. Quien le prometió respetar su vida fue un general Miller, que estaba subordinado a Santa Cruz. Cuando Santa Cruz llegó, ellos le dijeron, señor, pero nosotros le hemos prometido respetar su vida. Y Santa Cruz le dijo, bueno, ustedes le han prometido respetar su vida, ustedes, yo no le he prometido nada, fusílenlo. Lamentablemente así fue. ¿Ya? Correcto, correcto. Ya dentro de un instante empieza ya es momento de que empiece su práctica, mis amigos. Yo me voy a silenciar para que todos se concentren solamente en su práctica. Todos se concentran en su práctica.